Hola, mi nombre es Maite y hoy vamos a hablar sobre los seguros, los testamentos y la materia fiscal. Para empezar, podemos aclarar algunos puntos básicos sobre materia fiscal, empezando porque Mihir Desai, en su artículo La función de las finanzas en la corporación global, estableció que la globalización ha transformado profundamente la manera en la que operan las corporaciones. También las decisiones financieras deben tener en cuenta entornos económicos, políticos y cambiarios diversos. El objetivo financiero en un entorno global es que sigue siendo maximizar el valor para los accionistas, pero adaptado a un contexto internacional. Las empresas deben balancear este objetivo con intereses de stakeholders locales como los gobiernos, los empleados y las comunidades. Existen riesgos financieros internacionales nuevos como lo son el riesgo cambiario, el riesgo político, el riesgo de transferencia y convertibilidad, y se vuelve esencial gestionar estos riesgos para proteger las inversiones y los flujos financieros. Podemos continuar con algunos conceptos sobre el tema de estados financieros, de acuerdo a Harvard Business School Press. Ahora, ¿qué son los estados financieros? Son informes contables que muestran la situación económica y financiera de una empresa en un periodo determinado. Estos reflejan operaciones pasadas y ayudan a tomar decisiones futuras. Los principales estados financieros son el balance general o el estado de situación financiera, que muestra activos, pasivos y patrimonio de la empresa en un momento específico. La fórmula clave de este estado financiero es que los activos son igual a pasivos más patrimonio. Después está el estado de resultados o pérdidas y ganancias, que muestra ingresos, costos y gastos para determinar la utilidad o pérdida del periodo. Este es útil para analizar la rentabilidad de la empresa. Después está el estado de cambios en el patrimonio, que refleja las variaciones en el capital contable durante un periodo, por ejemplo, aumentos de capital, utilidades retenidas, entre otros. Y por último está el estado de flujos de efectivo, que muestra cómo entra y sale el efectivo, clasificándolo en actividades operativas, de inversión y de financiamiento. ¿Por qué son importantes los estados financieros? Estos ayudan a evaluar la solvencia, la liquidez, la rentabilidad y el desempeño de una empresa. Son clave para inversionistas, acreedores, administradores y autoridades fiscales. Un análisis financiero básico se compone de las razones financieras, como por ejemplo la liquidez, que mide la capacidad de pagar deudas a corto plazo. Está también el endeudamiento, que muestra qué tanto depende la empresa de la deuda, y la rentabilidad, que mide la eficiencia para generar utilidades. También se hacen comparaciones con años anteriores, por ejemplo, en un análisis horizontal. Y el análisis vertical consta de diferentes partidas en un mismo estado. También se hacen comparaciones similares o lo que se le llama el benchmarking. Hay que tener consideraciones contables importantes, que son que se basa en principios de contabilidad generalmente aceptados, como el PSGA o las NIF. También incluye estimaciones como las depreciaciones y los juicios contables. Continuando ahora con los fondos de pensiones, de acuerdo a Robert Posen, tras la caída y la recuperación incierta de los mercados bursátiles, los bonos a largo plazo se han vuelto atractivos para algunos planes de pensiones de beneficios definidos o los DB, pero no son adecuados para la mayoría debido a las bajas tasas de interés y riesgos de inversión. La mayoría de las empresas espera que las acciones ayuden a mejorar los fondos de pensiones a largo plazo, pero la clave está en una asignación inteligente y equilibrada entre acciones y bonos. Estudios demuestran que alrededor del 90% de la variación en los retornos de un plan de pensiones depende de la política de asignación de activos, y solo el 10% del desempeño específico de gestores o activos. Sin embargo, en muchos planes DB la asignación de activos está decidida por depositarios con poca experiencia en inversión, basándose en análisis actuariales que separan los rendimientos pasados, lo cual es limitado para predecir el futuro. El siguiente tema son algunos conceptos de inversiones. El artículo La verdad sobre el desempeño de las firmas de inversiones habla sobre que la TIR sobrevalora el desempeño real. En este artículo se dice que las firmas de inversiones suelen reportar su rendimiento usando la tasa interna de retorno, que es la TIR, que asume que los flujos efectivos se pueden reinvertir al mismo alto rendimiento, lo cual rara vez es realista. Y esto puede llevar a una exageración del desempeño real de los fondos, especialmente cuando reciben retornos en efectivo tempranamente. Y también habla de la TIR modificada o la MTIR, que es la mejor medida, porque esta soluciona este problema al asumir una tasa fija de reinversión y préstamos, reflejando mejor el retorno real que puede obtener un inversionista. El estudio mostró diferencias entre la TIR y la MTIR, que son, por ejemplo, un fondo con TIR de 464% anual tenía una MTIR de solo 31%, usando una tasa de reinversión del 12%.
También habla sobre la clasificación de fondos y cómo esta cambia drásticamente. Al comparar fondos usando emitir en vez de emitir, el ranking de los mejores fondos cambia radicalmente. Los fondos que parecen sobresalientes por TIR pueden no estar ni siquiera entre los mejores cuando se usa la emitir. También menciona que el desempeño real es menor al reportado. El 25% de los fondos mejor clasificados por TIR tenían un promedio de 35.32% sin comisiones, pero usando emitir el promedio bajaba a 18.5%. Esto es mucho más acorde con otras oportunidades de inversión realistas. En conclusión, la TIR tradicional puede dar una imagen engañosa del éxito de los fondos de inversión. La TIR modificada es una herramienta más precisa para evaluar y comparar el desempeño real de los fondos y los inversionistas deberían usarla para tomar decisiones informadas. Ahora, entre las 10 maneras de crear valor para los accionistas se mencionan no manipular ganancias ni dar guías de utilidades, ya que manipular resultados o dar proyecciones de utilidades lleva a malas decisiones y destruye valor a largo plazo. También está tomar decisiones estratégicas que maximicen el valor esperado. Las decisiones deben basarse en el valor presente de los flujos de caja futuros y no en el impacto inmediato en las utilidades contables. En la tercera posición está realizar adquisiciones que maximicen el valor esperado, ya que las adquisiciones deben evaluarse por su potencial de crear valor y no solo por su efecto en las utilidades por acción. 4. Mantener solo activos que maximicen el valor. Las empresas deben conservar solo aquellos activos que realmente contribuyen al valor, considerando vender o tercerizar aquellos que no lo hacen. Ahora vamos a hablar sobre los testamentos. El testamento es un acto personalísimo, revocable y libre en el que una persona, que es el testador, dispone de su patrimonio para después de su muerte. En un testamento se designan herederos, que son los que reciben bienes de forma general, y los legatarios, que reciben bienes específicos. Existen dos grandes tipos de testamentos, los ordinarios y los extraordinarios. Los tipos de testamento ordinarios son de público abierto y cerrado. En el público abierto, el testador expresa su voluntad ante un notario, quien redacta la carta. También está el público cerrado, donde el testador redacta y firma un documento y lo presenta cerrado ante el notario y testigos. También está el público simplificado, que se incluye dentro de una compraventa inmobiliaria como en créditos de Infonavit. O también está el hológrafo, que es escrito totalmente a mano por el testador y depositado según la ley estatal. Por otro lado, los tipos de testamento extraordinario son los que se aplican en situaciones excepcionales, como por ejemplo el privado, el militar, marítimo y en país extranjero. El testamento privado debe cumplir condiciones específicas y contar con 5 testigos, y solo es válido si el testador fallece en el mes siguiente. El militar, el marítimo y el hecho en el extranjero tienen sus propios requisitos, como son los testigos, las condiciones del entorno, o como por ejemplo la guerra, el alta mar, el servicio diplomático, y deben remitirse a las autoridades correspondientes para surtir efectos legales. Ahora vamos a hablar de seguros. Entre los conceptos de los seguros están la aseguradora, que es una persona moral autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que asume las consecuencias económicas de un riesgo. También está el contratante, que es la persona física o moral que contrata y paga el seguro. Puede ser la misma persona que el asegurado. El asegurado es la persona expuesta a un riesgo que busca proteger su patrimonio. El beneficiario es la persona que recibe el pago del seguro, comúnmente en pólizas de seguro de vida. Y por último está el interés asegurable, que es el valor económico del bien asegurado. Entre los conceptos clave no hay que olvidarse de estos. Por ejemplo, la suma asegurada, que es el límite económico que cubre la aseguradora según lo pactado en el contrato. También está la prima, que es el costo del seguro que paga el asegurado, el deducible, que es el monto que paga el asegurado antes de que intervenga la aseguradora, y el coaseguro, que es el porcentaje del costo del siniestro que asume el asegurado. Ahora, las partes de una póliza son la carátula, que incluye la información como el número de póliza, el contratante, la vigencia, las coberturas, la suma asegurada, entre otros. También están las condiciones generales, que son las cláusulas registradas que indican derechos, obligaciones y exclusiones. Y por último están las condiciones especiales o endosos, que son las modificaciones específicas del contrato, como por ejemplo el caso del COVID-19.